esa estética ya desde el 14. Hemos sacado de su archivo una nota de Albert Einstein, de cuando estuvo en el 23, que le permitió entrar en una de sus conferencias. Como saben, además luego en la residencia de estudiantes, Ortega va a ser el que traduzca la conferencia de Einstein a los estudiantes, al público de la residencia de estudiantes. Aquí tenemos una fotografía precisamente de ese viaje que hicieron a Toledo para ver las pinturas del Greco, con la exposición de uno de los mayores especialistas de ese momento, que era Manuel Bartolomé Cosío, con los Hochenthaler, Catulla, que eran familiares de la segunda esposa de Einstein. En esta otra vitrina, en esta segunda parte de este espacio, hemos introducido lo que antes les he comentado, los folletos de los ballets rusos que él conserva en su archivo, y hemos puesto en vitrina uno de ellos donde él toma una nota como es el baile metáfora universal, y que constituye la última línea de su ensayo Elogio del murciélago, que finalmente va al espectador. O sea, cómo él va tomando notas ante un espectáculo que él está viendo ese cambio del arte, y cómo eso luego se traduce inmediatamente en ensayos, ¿no? A través de esas notas de trabajo que él va tomando. Él toma vuela pluma ideas, las va notando, ya verán algunas, porque en esta otra también vemos algunas notas relativas ya no al teatro, ya no a las artes escénicas, sino a la música, ¿no? Hay notitas que hacen referencia a conciertos musicales a los que él asiste, y él va tomando notas que luego van a quedar reflejadas, por ejemplo, en las dos grandes artículos que inauguran su estética, como son Musicalia 1 y Musicalia 2, porque, por cierto, bueno, no tuvo una gran crítica precisamente porque decía que las analogías que establecía Ortega no eran las mejores, que no sabía de música. Y él decía, a mí lo que me interesa es la transformación del arte, ya puede ser en la música, en el arte, en la literatura, no la música o las producciones en sí, sino ese cambio que se está produciendo. Y lo vemos también en la literatura. Vemos, por ejemplo, cómo ya en el año 22 Ramón Gómez de la Serna brinda un homenaje en la tertulia Congo. Aquí tenemos una carta, donde le dice, le vamos a invitar, y el texto que voy a leer ya lo tengo, ya lo publicé en el Liberal, ya lo tengo publicado. Y luego le incluye la Sagrada Cripta de Congo. Aquí en este parte final de la vitrina tenemos una carta de Paul Valéry. Cuando Paul Valéry viene a dar una conferencia a la residencia de estudiantes, él por supuesto asiste, pero además le pide el texto para reproducirlo en Revista de Occidente el mes siguiente, el mes de julio. La carta de Paul Valéry es una maravilla, porque habla además de que para él Madrid era nada más que una referencia geográfica, pero en los 10 días que ha pasado en la residencia se ha dado cuenta del potencial de la juventud de este país, ¿no? Algo que queda muy bien reflejado en esa última etapa de liderazgo. En esta segunda lo representa la publicación de la desumanización del arte. Hemos confrontado una de las hojas del manuscrito con la propia publicación, pero además la hemos puesto junto a otro libro fundamental de ese momento, como es Literaturas Europeas de Vanguardia, de Guillermo de Torre, que son dos libros que están contando ese cambio que se está produciendo en las artes en ese momento. Y el resto de este ámbito son las repercusiones, o algunas de las repercusiones que tiene el libro, pues la creación de una colección de novelas que va a intentar reproducir esos cambios que se están produciendo en el arte, que es la colección de Mano. Y aquí tenemos los 6 tomitos, solo fueron 6 tomitos, que están reproducidos, que están presentados aquí porque están en la colección, algunos de los cuales tienen pues dedicatorias, pues como esta de Valentín Andrés, que dice: para don José Ortega y Gasset, esta nueva prueba de inconsecuencia o de verdadera constancia en la inconstancia, que refleja mucho esa idea de ese nuevo arte que está transformándose y cambiándose. La última vitrina de esta sección está dedicada a las repercusiones dentro de las artes plásticas. Tenemos, por ejemplo, sobre el punto de vista de las artes, que es un artículo precisamente sobre cómo está cambiando ese arte, que lo más interesante va a... este artículo, traducido al inglés, la revista
van a tomar un ejemplo, la primera exposición que se va a hacer en Estados Unidos, en Nueva York, en el Punto Eric, de los intransúnticos. El catálogo se abre precisamente con una cita de Ortega de 7 capítulos. Encontramos también otras repercusiones. Bueno, este es el libro que también aparece en 1925 en Alemania, que es el realismo mágico sobre esas transformaciones expresionistas de la pintura, y cómo hemos confrontado el libro a una carta de María Luisa Caturria, que se la había presentado allí, en donde 4 años antes Ortega le está diciendo, estábamos hablando de una saturación de expresionismo. 4 años antes y 4 años después, Franco escribe justo esa misma expresión en su libro, que da una idea de esa misión siempre preclara de Ortega, con diferencia al resto de los miembros de su generación muy interesantes. Por supuesto, Manuel Ramallo no puede faltar, es uno de los referentes básicos de esa transformación estética en ese momento, y también hemos incluido uno de los libros sobre el movimiento estructuralista, sobre los cambios que se están produciendo en otras áreas geográficas como es México. Y en la pared hemos reproducido, hemos presentado solo algunos de los números de Revista de Occidente donde están los viñetistas de esos años. Lógicamente no podíamos hacer una reproducción, una recreación de la exposición que tan brillantemente comisarió Juan Manuel Bonet hace 2 años en la biblioteca no era el objetivo, ¿no? Pero hemos traído la de esos años, algunos de los números de esos años con diferentes viñetistas, Borges también, Barradas, Mayo, por supuesto, y Almada Negreira. Y en la última vitrina, lo que les comentaba al principio, la primera y última vocación de Ortega está representada en sus intereses académicos sobre autores como Velázquez y Gómez. Y allí tenemos los primeros libros que él está trabajando sobre arte. Aquí vemos la traducción de sus intereses al final de su vida, y también idea de teatro, una conferencia que da en 1946 tanto en Lisboa como en el Ateneo de Madrid, y una simpática el folleto de invitación al teatro, que nos ha resultado muy curioso sacarlo de su archivo porque parece un actor de los años 20. Vamos. Terminamos la exposición con 2 imágenes fundamentales. Esto es lo que les comentaba sobre el audiovisual que hemos preparado, sobre qué sabe ChatGPT, qué sabe la inteligencia artificial sobre la transformación del arte. Es un vídeo muy cortito, se pueden sentar y verlo, las preguntas que le hemos hecho y las respuestas que nos ha ido ChatGPT. Y en el otro lado de la exposición, ya saliendo, aparecen la mayor parte de las traducciones de la desorganización del arte y de la novela a diferentes idiomas. No los hemos conseguido todos, no los tenemos, pero los tenemos casi, porque no los sabían todos, pero los tenemos casi todos. Y finalmente terminamos la exposición, si quieren vamos hacia ella, con la portada de...